afecta emocional y económicamente a toda la familia. La depresión también afecta al paciente oncológico, pero también a los familiares y a los cuidadores que deben aprender a afrontar y a manejar su propio estado emocional para poder ayudar al paciente. Hoy nos preguntamos cómo afronta la familia un diagnóstico de cáncer en uno de sus integrantes. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El cáncer mata. Existe rechazo ante esta enfermedad. Los niños deben enterarse de las enfermedades de sus padres. Pacientes con cáncer son abandonados por Esta sus enfermedad familias. agota de forma emocional y económica. El cáncer no es contagioso. Es hereditario. Trabajemos por una adecuada prevención. Todos podemos evitarlo. La biopsia extiende el cáncer. Existen mitos sobre esta enfermedad. Los familiares son afectados ante un diagnóstico de cáncer. Ellos deben llevar tratamiento psicológico. ¿Cómo afronta la familia el diagnóstico de cáncer en uno de sus integrantes? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan 3 especialistas para hablar sobre este tema tan importante. ¿Cómo afronta la familia un diagnóstico de cáncer y cómo tiene que manejar toda esta clase de reacciones a lo largo de este proceso, de este tratamiento? Bien, estamos con Juan Carlos Niebur, médico gastroenterólogo, también con Joel Inga, psico-oncólogo y psicoterapeuta, y con Fernando Quiroa, cirujano oncólogo del INEM. Bienvenidos a Debate y Diálogo. ¿Cuál es el papel, en primer término, que juega la familia en este proceso oncológico, ¿no? ¿Cuán importante es este soporte familiar de parte de la familia? Comenzamos con Juan Carlos Niebur. Gracias por la invitación, Violeta. Realmente la familia es un pilar acá en el tema de la enfermedad, porque siempre pensamos solamente en el paciente como tal, pero no sabemos cuál es el entorno que va a ocurrir. La familia, a lo largo de todo el proceso, porque yo lo considero esto todo un proceso, y acá hablo básicamente como familiar de un paciente oncológico que nos cambia la vida, nos cambia nuestro día a día, nos hace pensar las cosas diferentes, nos hace entrar en trompo muchas veces, no solamente a uno, sino a toda la familia en sí, que la única manera de sobrellevar esto es informándose, ¿no? Creo que la base de esto es informarse. Ahora ya con experiencia en este tema es informarse al 100% qué hacer en pro del paciente y qué hacer en pro de uno mismo, ¿no? Porque la verdad que si el cuidador no está bien cuidado como tal, no va a ser un buen soporte para ese. Ahora, el cáncer es una enfermedad que crea muchos fantasmas en torno incluso al concepto. Joel Inga. A ver, primero, gracias por la invitación. Sí, es cierto, el cáncer, nuestro trabajo es desmitificar el cáncer, porque el cáncer se asocia básicamente al tema de la muerte. Entonces, sí, nuestro contexto social donde se involucra a nuestro paciente asocia el tema del cáncer de la muerte, obviamente va a dibujar lo que tú acabas de decir: miedos, mitos, creencias, temores, ansiedades, angustias y toda la gama de alteraciones psicológicas que un familiar puede presentar. Mucho del problema entonces puede ser esta falta de información, sobre todo esta incertidumbre, desconocimiento de la enfermedad, del tratamiento, de los efectos secundarios que afectan no solamente al paciente, sino también a toda la familia, ¿no? A todos los miembros de la familia que están tratando de apoyar, también de sobrellevar este momento. ¿Qué es lo que opina Fernando Quiroa? Es bien interesante la desmitificación de lo que significa cáncer. Cáncer es una palabra que agrupa un enorme número de enfermedades. El cáncer de piel no es lo mismo que el cáncer de mama, que no es lo mismo que el cáncer de próstata, que no es lo mismo que el cáncer de estómago. Todas las enfermedades no se diagnostican en el mismo etapa. Hay pacientes que tienen la enorme suerte de encontrarse en una etapa inicial donde la enfermedad puede ser controlada, y aquellos en los cuales, pese al tratamiento, la enfermedad ha progresado, o aquellos que llegaron tarde. Entonces, la reacción de la familia y del paciente va a depender en qué escenario se encuentra y ante qué tipo de enfermedad va a llevar esta lucha que está emprendiendo desde que recibe el diagnóstico. En este país y en Latinoamérica en general, el soporte de la familia es importantísimo, porque los latinos somos muy pegados, somos muy familiares. Entonces,
gran parte del soporte que tiene un paciente es gracias a la familia. Ahora también existe este tema del silencio, ¿no? Muchas veces el paciente prefiere ocultar el diagnóstico, los resultados de las pruebas, porque no quiere que la familia sufra y que la familia se angustie. Esto tiene finalmente un efecto negativo, adverso, en el tratamiento que va a tener que llevar este paciente, que nos dice el doctor Niebur, quien también es parte de la familia de TV Perú y que conduce el bloque médico en TV Perú Noticias los fines de semana. Ocurre de contraparte también. Ocurre que a veces el paciente autónomo que le han diagnosticado algún tipo de cáncer en diferentes estadios no quiere decirle a la familia para no preocupar. Y por otro lado ocurre la familia que sabe ya el diagnóstico antes que el propio paciente, que no quiere decirle al paciente que tiene cáncer. La verdad, creo que hay formas y formas de cómo hacerlo, ¿no? Y creo que el paciente sí tiene que saberlo o darle la información que sea necesaria para que pueda llevar la enfermedad. Creo que no se puede mentir en ese aspecto, porque inclusive no te va a aceptar ningún tratamiento. ¿Por qué me van a dar quimioterapia? ¿Qué tengo? ¿Para qué me van a dar quimioterapia? Entonces ocurre ello. Y la familia siempre tiende a proteger y tiende a no crearle más problemas pensando que diciéndole la verdad va a ocurrir esto. En mi caso, cuando ocurrió esto, porque a veces me dicen, bueno, tú eres médico y tú sabes cómo manejar la situación, pero una cosa es ser médico, otra cosa es ser hijo. Y esa experiencia nunca la había vivido, obviamente. Y pidiendo ayuda en este caso, realmente, por ejemplo, cómo decirle, eso fue para mí un punto importante. Tengo hermanos que no son médicos y de repente todos indirectamente o subliminalmente me dicen, bueno, tú eres el médico, tú dile, tú eres el responsable. El encargado. El encargado. Y no saben que también tú eres hijo. O sea, no saben también que también es doloroso para ti desde el punto de vista como hijo. Entonces, ¿cómo dar la noticia? Por eso es una enfermedad que deberíamos estar bien informados. En este caso, Joel fue quien nos apoyó mucho, no solamente a mí, sino a toda la familia, y era cómo decirle, ¿sabes? Cómo decirle a mi padre lo que tenía. Él tuvo un problema en hígado, y cómo decirle a mi padre. Y lo primero que me dijo fue, tú no eres el único que tienes que decirle. Para decirle, busca el momento en que tus hermanos vengan, bueno, los que están acá en el país, vengan, porque todos juntos tienen que decirle, por un lado. Y por otro lado, tienes que darle alternativas. Tú no puedes dar una información como esa, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Porque lo primero que te van a preguntar es, ¿y qué hago? Y si no tienes esa respuesta, vas a quedar en nada y sobre todo lo vas a llevar a un hoyo, el más rápido, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos guiaba, ¿no? Y por eso te digo, a veces uno puede ser muy médico, puede ser muy científico, puede ser muy preparado en ciertos aspectos, pero en la parte de conocimiento, en la parte más familiar o más inherente a la enfermedad como esta, a veces no estábamos preparados. En este caso, realmente la experiencia fue buena, porque el darle la noticia a mi padre, nosotros, todos juntos, con mi madre al costado, y darle las alternativas y que él escogiera, ¿no? O sea, eso pienso que es importante. El conocimiento de ambos lados, ¿no? Seguimos hablando entonces del tema de la información, ¿no? Porque se relaciona el cáncer con la muerte, es así. Y en un primer momento, cuando se le da este diagnóstico a la familia o al paciente, se genera un clima de confusión, de incertidumbre, que muchas veces la familia a veces no sabe sobrellevar o no sabe lidiar con esta clase de emociones y no colabora quizás con el paciente, que es quien finalmente tiene también toda esta carga de la enfermedad. Pero es que la familia es un punto fundamental, ¿no? No solamente porque es el soporte emocional, juega un papel importantísimo, sino también porque, digamos que tiene reacciones de todo tipo. Como nos contaba Juan Carlos Niebur, como hijo tuvo una serie de reacciones. Entonces, la pareja, por ejemplo, también tiene una serie de reacciones. ¿Es importante el apoyo psicológico en una situación de estas, Joelinga? Por supuesto que sí. Es básicamente como se llama necesario. A ver, vamos a diferenciar algunas cosas. ¿El cáncer une a la familia o la desune? ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿El cáncer une a la pareja o desune a la pareja? Entonces, en razón a tu pregunta, ¿qué es lo que casi siempre hacemos las parejas de los pacientes que son diagnosticados con cáncer? Ponemos en marcha una serie de mecanismos para defendernos porque sentimos que este cáncer es agresivo, es hostil hacia mí. La respuesta psicológica inmediata es me voy a defender. Al momento de defenderme surge lo que tú acabas de decir, una serie de situaciones: negación, shock,
ira, agresividad, tristeza, llanto, una serie de amalgama de emociones que surgen en este momento, no solamente en el paciente, sino en los familiares. Pero el familiar tiene un componente especial. ¿Principio por qué? Porque el familiar va a aprender a cómo enfrentar esta situación, manejar su propio estado emocional, pero a la vez va a tener que ayudar al paciente. Fíjate la doble obligación emocional que tiene el familiar para manejar esta situación. ¿Este familiar necesitará apoyo psicológico? Por supuesto que sí. El paciente también. La pregunta es, ¿todas las familias necesitan apoyo psicológico? La respuesta es no. No todas las familias necesitan apoyo psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada familia es un constructo único. Cada familia aprendió a cómo enfrentarse a las situaciones difíciles de la vida. En este caso con Juan Carlos, por ejemplo, cuando yo conversaba con él le decía, recuerda cuántas situaciones de crisis has vivido antes de esta situación. Lo mismo te puedo preguntar a ti, Violeta. Violeta, recuerda cuántas situaciones de crisis viviste antes de una situación puntual. Entonces la familia va a responder en función a los aprendizajes previos que tuvo. Y si los aprendizajes previos que tuvo fue temor, miedo, no sé cómo resolver el problema, angustia, frente a esta situación de crisis nueva, va a responder de la forma como aprendió. Pero quizás otras familias respondieron, nos unimos, buscamos información, buscamos una persona o especialistas adecuados, buscamos alternativas. Entonces son personas o familiares que ya aprendieron a afrontar situaciones difíciles. Y esta es una más. Solamente de repente, Violeta, que sí. Interrumpa, haciendo un paréntesis. Hace, no sé, en este mundo uno no puede decir, de esto no me va a pasar. Hace 2 años y medio aproximadamente, con todas las campañas que hay con respecto a prevención de cáncer y de esas cosas, siempre el canal se ha puesto la camiseta en ello y siempre hemos promovido la prevención y todo. Y en una de esas, que venía una de esas campañas de una de las colectas, yo decía, ¿y por qué no hablamos? Pero fue solamente un comentario, ¿por qué no hablamos de la familia? Siempre hablamos de prevención, pero ¿por qué no hablamos de la familia? Ya. Y en este caso mi productora decía, entonces pensaba que conocía a alguien. Yo no conozco a nadie, pero en el INEM debe haber alguien, ¿no? Y es así como llegó yo a la entrevista. 1 año y medio me pasó a mí. Teóricamente podíamos manejar bien la situación, pero llega un momento que la familia, pues todos somos hermanos, todos tenemos la misma crianza, pero cada uno comienza a girar en trompo y cada uno asimila el dolor, la desesperación, la angustia de diferente forma, y eso puede provocar un caos. En mi caso era el temor, obviamente, con respecto a mi padre, porque sí tenía mucho miedo al inicio, yo hablando personalmente, y el temor de mi madre, porque siempre mi madre era la que paraba, la que tenía todas las enfermedades, a veces por ahí las operaciones, pero nunca mi padre. Y es así que en una de estas, digo, antes que metamos la pata, entre comillas, mejor que alguien nos oriente. Y es así que conversando llegamos a ubicar el mail, hablé con él, le dije todo, ok. A mí me sorprendía el tema de mi madre y me preocupaba el tema de mi madre, pues es una persona de 78 años, el tema de psicólogos, psicoterapeutas no está en su patrón de vida, no es su común denominador como la gran mayoría de nuestro país. Y en una de esas le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo estoy yendo, pero yo me ponía la mochila y decía, mamá, ¿sabes qué? Yo estoy yendo con un psicoterapeuta que me viene, cuando en realidad solamente lo había visto una vez. Ese mismo día que había hablado con él, hablé con mi mamá en la noche, y le dije, ¿sabes qué? Ocurre esto y la verdad que yo puedo saber cómo tener un paciente con cáncer, cómo poder tratarlo, pero no sé cómo tratar a un papá con cáncer. Y la verdad, mamá, yo no quiero meter la pata. Si tú consideras que sabes cómo manejarlo, bestial, pero si no consideras ello, anda con él si quieres. Y ella en primera me dijo que sí. Pero lo que ocurrió fue que ella tomó a mi madre en todo el proceso de la enfermedad, desde antes del diagnóstico, después confirmar el diagnóstico, cómo dar la noticia. Entonces, yo sí sugeriría que alguien guíe a la familia, porque la familia entra en trompo fácilmente, porque es una situación que nadie tiene esperado. Claro, además que como mencionabas, todos tenemos una personalidad, una forma de vivir y definitivamente todos afrontamos las situaciones de crisis de una manera distinta. Y a lo mejor dentro de la familia hay quienes creen, hay que tomar acción, hay que hacer esto, vamos a tal médico, una segunda opinión, una tercera opinión. Hay otros miembros de la familia quizás que son más conservadores. ¿En qué punto llegamos a perder el norte, ¿no? Y en qué punto la familia empieza ya a ser invasiva con el paciente? En el caso, por ejemplo, que nos ha comentado el doctor Niebuhr, le pasó con su padre, pero también puede pasar con la madre, con la hermana. ¿En qué punto, no, llegamos ya a ser, sí, esa es la palabra, no, invasivo, Fernando Quiroa, según su experiencia? A ver, nosotros lidiamos con esto todos los días. Para bien o para mal,
todos los días tenemos que dar este tipo de noticias de diagnóstico, de resolución del problema o de progresión del problema. Como bien mencionaron, depende de la familia y depende del paciente. No es infrecuente la familia que entra o trata de ubicarte antes y decir, por favor, mi papá no sabe nada, no le digas nada, ¿no? O el paciente que viene solo y una vez que tiene diagnóstico sigue viniendo solo porque no le comunica a la familia. Entonces llevan las cosas solos. Siempre recomiendo, el paciente tiene que saber qué tiene, cuáles son sus perspectivas y cuáles las posibilidades que tiene de controlar la enfermedad, porque uno le teme a lo desconocido. No es una protección el mentirle a un paciente, al contrario, ese paciente a la larga o a la corta en algún momento se va a enterar de la verdad. Y en el momento en el que sepa que su médico le ha mentido, que sus familiares le han mentido, ese paciente vive un infierno porque no le cree a nadie. El médico le dice, ¿estás bien? Y el paciente dice, no, seguramente que yo salgo, se queda con mi familia y hablo otras cosas. Entonces creo que es importantísimo. 1, conocimiento del paciente y la familia, del diagnóstico y del pronóstico de la enfermedad. 2, y esto es bien importante, las noticias pueden ser devastadoras, pero no la forma de darlas. Y el tiempo y la experiencia le enseñan al médico, porque es el médico el que va a dar la noticia inicialmente, es el médico el que va a dar la información. Y posteriormente, a partir de lo que dice el médico, en la familia, los hijos que van buscando otras alternativas, más información, segundas opiniones u otras cosas. Doctor, ¿y usted no le ha pasado la situación inversa en la que el paciente no quiere preocupar a la familia, va solo a recibir el diagnóstico, sigue acercándose solo a la consulta y le pide a lo mejor, si viene mi esposa, si vienen mis hijos, por favor no les dé más información, no les cuente nada? ¿Eso es ético? Por ejemplo, ¿el médico tiene que respetar esa decisión del paciente? Sí, porque lo que yo no puedo respetar es que la familia le oculte al paciente la verdad, porque el paciente tiene independencia, tiene autonomía y como parte de la ética media está en derecho en conocer la verdad. Pero cuando un paciente es poseedor de su diagnóstico, también él tiene derecho a cierta privacidad. Sin embargo, también es cierto que usualmente a lo que les ocultan, el paciente suele hablarlo con su esposa y suelen ocultárselo a los hijos, ¿no? Sobre todo cuando son hijos adolescentes o pequeños, porque entienden que no van a entenderlo, de que van a sufrir y tratan de evitar eso, que al final, como digo, tarde o temprano las cosas se dan. Quizás en esos casos el apoyo de un psicólogo sea importantísimo, porque es bien difícil afrontar este tipo de situaciones con hijos pequeños o adolescentes, porque las reacciones son variables. Hay chicos que dejan de estudiar, se deprimen, hay chicos que sienten que les están mintiendo, ¿por qué mi papá va al hospital? ¿Por qué está pasando? Y lo perciben. No es infrecuente, alguna vez algún padre dijo, mi hijo ha bajado en sus notas, y sabe las cosas, o a veces la respuesta era positiva, eso es negativo, y la percepción del hijo era que mi papá se va a morir, ¿no? Entonces, importante entonces un diálogo abierto, ¿no? Y a veces la participación de alguien que ayude al soporte psicológico de la familia. A dirigir esta situación. Bien, nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema a propósito de lo que nos ha mencionado el doctor, cómo los niños reciben o cómo se les debería de hablar de este tema a los hijos pequeños. ¿Se les debe hablar? ¿No se les debe hablar? ¿Usted qué opina? Escríbanos a las redes sociales, @de7.3 y a nuestra página en Facebook. Ya regresamos con Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Dante Trujillo es conocido por ser uno de nuestros promotores culturales más importantes. Él ideó y edita ese esfuerzo quijotesco que es la revista Buen Salvaje. Él ha publicado su primer libro, un libro de relatos llamado El Palacio de la Felicidad. Soy Dante Trujillo y soy el autor del Palacio de la Felicidad, que es un libro que ha tenido a bien publicar Planeta
con 6 historias que he escrito a lo largo del tiempo, de los últimos años, quizá dándole vueltas. Y si he publicado ahora es porque me siento cómodo con el resultado y espero que los lectores también. El Palacio de la Felicidad son 6 historias que tienen, si bien tienen un formato de cuento, de relato, tienen el aliento, me parece, de las novelas. Son bastante extensos. Hay el cuento que le da nombre al libro, El Palacio de la Felicidad, tiene aproximadamente 60 páginas, es casi una novela. Son historias que tienen en común que los personajes narradores o los protagonistas o quienes deflagran las acciones son mujeres, en las 6 historias. En algunas más evidentemente que en otras, ¿no? Me siento cómodo escribiendo y desarrollando historias que se centren más en los personajes que en las peripecias que les suceden. Esas historias están basadas o inspiradas en parte en vivencias, pero no necesariamente estrictamente biográficas, sino en cuestiones que yo he querido reflejar o reproducir, ¿no? Tengo un interés particular en tratar de capturar la paradoja, lo inenarrable. Eso me seduce mucho más que narrar peripecias muy complejas o vueltas de tuerca sorpresivas. Siento que tengo una narrativa de personajes, si se quiere, más que de peripecias, ¿no? He publicado recién este libro, y digo recién porque tengo casi 42 años, pero no significa que escriba recientemente. He escrito desde siempre, de toda la vida. Pero siento que las personas escriben por múltiples razones, ¿no? En algunos casos hay escritores o narradores inéditos o éditos que escriben porque lo saben hacer bien, porque les gusta, porque lo disfrutan, por venganza, por ajustar cuentas con la vida, porque lo quieran más, como se dice también, ¿no? Pero solamente se publica porque te lean. Entonces yo siento que de alguna manera lo que he desarrollado con los años es algo que yo me considero satisfecho con el resultado, y me gustaría sí que lo lean las personas, porque siento que ya es una voz que podría hacer empatía con el lector. Afronta la familia el diagnóstico de cáncer de uno de sus integrantes. Escríbanos a las redes sociales. El día de hoy nos acompañan 3 especialistas para hablar sobre este tema. Nos acompaña Juan Carlos Niebur, médico gastroenterólogo, parte de la familia de TV Perú, y también Joel Inga, psicooncólogo y psicoterapeuta, y Fernando Quiroa, cirujano oncólogo del INEM. Antes de continuar con esta entrevista, con este diálogo, con esta conversación, vamos a presentar un video informativo sobre el tema. Adelante. Los pacientes con cáncer necesitan ayuda a nivel emocional. Esta es una enfermedad que crea depresión debido a la ansiedad, los pensamientos negativos o las cosas que se escuchan en los pasillos de los hospitales. La compañía y el diálogo ayudan a disipar esos temores, afirma Cecilia Brozovich, psicooncóloga de la Liga contra el Cáncer. Para la psicóloga del Hospital de la Solidaridad, Marta Echegaray, el cáncer afecta emocional y económicamente a toda la familia. El escuchar y acompañar constantemente a una persona con cáncer resulta agotador para quienes rodean al paciente. La doctora recomienda turnarse a la hora de darle cuidado a quien padece de cáncer, ya sea entre hijos, hermanos, primos o tíos. El 30% de los pacientes con cáncer necesita atención psicológica, debido a que el diagnóstico y los tratamientos son una fuente de estrés muy intensa. Así lo revela Marta de la Fuente, psicooncóloga del MD Anderson Cancer Center de Madrid, centro que inició en 2012 un programa gratuito de psicooncología para pacientes y familiares. La psicóloga resaltó el papel que juega la familia en el proceso oncológico, haciendo hincapié en los familiares y cuidadores, ya que ellos también son capaces de ayudar al paciente y a la vez poder manejar su propio estado emocional. Bien, en el primer bloque nosotros comentábamos sobre los niños, ¿no? Los hijos pequeños. ¿Qué pasa cuando el padre o la madre de un niño o de una niña padece de cáncer? ¿Cómo se debe abordar este tema con los más pequeños? ¿Se les debe de decir? ¿Se les debe de hablar sobre la enfermedad? Joel Inga.
Pregunta bastante interesante. ¿En qué momento yo debo de informarle a mi niño que tiene la enfermedad? Primer punto, tenemos que tomar en cuenta la edad del niño. Si es un niño que está con un proceso, digamos, de leucemia o LMA y tiene menos de 3 años, a él no se le explica el tema de la enfermedad, no se le explica el tema de la muerte. Se le explica a través de los juegos cómo es que él debe de colaborar y cómo es que él debe de entrar a este mundo del tratamiento y todo lo demás. Los niños a partir de los 6 años sí pueden entender el tema de la muerte. Pero es bastante difícil para un papá hablar y para una mamá acercarse al niño y decirle que tú tienes una enfermedad. Muchas veces tipificamos de la siguiente manera: tienes algo en la sangre. Es algo que tiene que ver con la producción de algunos globulitos que están en tu cuerpo. Siempre utilizamos esto. ¿Por qué? Porque los papás están pasando por un proceso de angustia y un proceso de temor y un proceso de miedo, porque es obviamente como se llama la situación en la que se enfrentan. Entonces, unos padres van a tener dificultad en dialogar con esto. Para eso existen los psicólogos, los psiconcólogos y psiconcólogas, quienes a través de algunas técnicas de juego introducen al niño los conceptos de la enfermedad. ¿Cómo así? Dibujamos lo siguiente, le decimos al niño: en tu fábrica de celulitas que está a nivel de tus huesos, algo está funcionando mal. Lo que nosotros vamos a hacer, y todo el equipo médico lo que va a hacer, es entrar y trabajar para solucionar qué es lo que pasa en esa fábrica. Estoy dibujando un concepto para la edad del niño. Y le digo, pero necesito que tú me ayudes a trabajar en esto, porque vamos a introducir soldaditos nuevos, vamos a introducir elementos nuevos a tu cuerpo. Para eso necesitamos hacerte algunos pinchacitos, necesitamos hacerte este tipo u otro tipo de exámenes. Utilizando un lenguaje apropiado para la edad del niño, le puedo hablar sobre la enfermedad. ¿Y los padres? Sí, es responsabilidad de los padres hacer eso. Es responsabilidad de ellos. ¿Y qué pasa con la situación inversa? ¿Qué pasa si los padres son los que padecen, o bueno, el padre o la madre padece esta enfermedad? ¿Cómo se les dice a los niños que su padre o su madre tiene a lo mejor un cáncer ya en una etapa avanzada? ¿Quién debe hablar con estos niños? ¿Quién debe hablar con estos niños? Porque hay quienes también dirán, mejor no hay que hablar con los niños. No, en realidad sí no tenemos lo van a entender. No, hombre, sí, tenemos que hablar con los niños, eso está clarísimo. Todos estamos en consenso en eso. ¿Qué es lo que pasa? Acá se hace la figura al revés. Tenemos que tomar en cuenta la edad de la familia. Es decir, pueden ser unos padres jóvenes que tienen a una niña, pueden ser unos padres como nosotros ya mayores, ¿no? Va a depender mucho cuál es la edad de la familia. Número 1. Número 2, sí. ¿Cómo le debo decir al niño que su mamá o su papá está cursando con una enfermedad terminal? Nuevamente, remito a la edad. No puedo dibujar fantasías, no puedo dibujar ideas en el niño. Tengo que hablar con la verdad. Tu mamá está pasando por una enfermedad, se va a ausentar algunos días de la casa. ¿De acuerdo? En tu mami o en tu papi van a haber algunos cambios. ¿Qué cambios van a haber? Por el tratamiento, por el tratamiento que le vamos a hacer, va a tener algunos cambios a nivel físico. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con tu mamá? Se le va a comenzar a caer el cabellito, se le va a comenzar a caer las cejas. Le estoy explicando el proceso de la quimioterapia y el efecto secundario. Comienzo a explicarle a este niño. No le digo, tu mamá se ha ido de viaje, tu mamá ya va a regresar pronto. No puedo dibujar esa fantasía, ¿por qué? Porque el niño va a esperar que la mamá regrese. ¿Y qué le generó en este niño? Angustia. ¿Tú te imaginas generarle, como se llama, a niños menores de 8, de 10 hacia abajo, angustia? Tengo que hablar con la verdad. Y el punto es que muchas veces los adultos, como decían los doctores, no estamos preparados para informar. ¿Por qué? Porque nosotros se instaura el miedo, se instaura el sufrimiento. ¿Y cómo? Desde este miedo, desde este sufrimiento, voy a hablar. Por eso tengo que buscar especialistas quienes me guíen y quienes me pueden orientar cómo hacerlo. Y es también común, bueno, el propio de hijos de pacientes con cáncer, pero es bien frecuente en nietos de pacientes con cáncer. Y eso probablemente es una población más grande, ¿no? Y algo que, por ejemplo, en nuestro caso, en la familia, de repente no estuvo en la prioridad de todas las cosas que íbamos haciendo como familia, de hablar con esos nietos, exacto, ¿no? ¿Qué explicar a esos niños de la enfermedad? ¿Dónde está el abuelito? Exacto. ¿Qué está haciendo el abuelito? Y eso ocurrió 3 o 4 meses antes, no más, de la muerte encima, de la fecha de la muerte, porque por una conversación con él, digo, pero tienen que explicarles a los nietos lo que va a pasar, explicarles de acuerdo a la edad y todo, ¿no? Pero los adultos nos olvidamos y nos obviamos esa parte, ¿no? Estamos muy ensimismados con el tema del familiar con cáncer y estamos muy ensimismados en nuestros rollos.
pero nos olvidamos de este grupo poblacional y lo más probable es que el común denominador es que no vayan a visitar al abuelo, separarlo, aislarlo, que no lo vean así, cuando probablemente muchas veces esa visita es muy intensa y muy buena para ambos, tanto para los nietos, en este caso los niños de acuerdo al grupo etario, y para el paciente, ¿no? Claro. Ahora, se debe hablar sobre qué pasará si es un cáncer terminal y si en algún momento pues llega la muerte. ¿Quién se hará cargo de todos esos asuntos pendientes, no? Eso se tiene que hablar. Fernando Quiroga. Por cierto. A ver, en el caso particular mío, yo suelo hablar con mis pacientes desde el primer momento y decir, de acá para adelante hacemos un trato. Yo te digo la verdad, tú me dices la verdad. Yo te digo en qué etapa estás de la enfermedad, cuáles son las alternativas de tratamiento que puedes tener y qué es lo que puedes esperar para poder controlar el problema. Si llega una etapa en la que yo no puedo hacer nada, te lo diré. ¿Sabes qué? Ordena tus cosas, pero te digo desde un principio, nadie tiene la vida comprada. A cualquiera de nosotros el día de mañana podemos tener un accidente o un ataque al corazón. Entonces es prudente siempre tener tus cosas ordenadas, tus papeles al día, tus cuentas, ¿no? De tal manera que el paciente, porque todos somos muy descuidados, en verdad, y siempre esperamos a mañana, para mañana le digo dónde están mis cuentas, dónde están mis cosas, dónde están los seguros. Es verdad, somos así, y no tenemos los días comprados, pero un paciente que tiene esta enfermedad cree que no necesariamente es así, sus días sí lo están. Entonces, ¿qué es prudente? Conversarlo, definirlo, y cuando las cosas, el paciente suele percibir cuando las cosas ya son irreversibles, ¿no? Y pues confirmárselo, pero vuelvo a decir, saber decir las cosas es importantísimo. ¿Está de acuerdo Joel Inga con lo que nos ha comentado Fernando Quiroga? Sí, lo que Fernando nos trata de explicar es básicamente los roles que uno debe asumir. Imaginémonos que en esta familia es el papá quien tiene cáncer, pero el papá es el que manejaba las cuentas, papá era el que pagaba el seguro, papá era el que llevaba a los hijos al colegio, papá era todo. En este caso, el papá, como se llama, ya está en tratamiento, su cáncer avanzado, es una situación terminal. Entonces, ¿quién tiene que asumir el rol que dejó el papá? La esposa, el hijo mayor, ¿quién debería asumir? Cuando nosotros hacemos psicoterapia familiar, reunimos a la familia y comenzamos a trabajar sobre los roles. ¿Quién se va a hacer cargo de esto, de esto, de esto, de esto? Número 1. Número 2, cuando tenemos un paciente terminal, también viene el tema, ¿quién va a acompañar a papá al tratamiento paliativo? ¿Quién va a acompañar a papá a recoger sus medicamentos? ¿A quién le toca esta semana? ¿Quién se encarga de ver los otros temas pendientes? ¿Quién se encarga de cuidar a los niños menores? Tercer punto, son los asuntos inconclusos, los asuntos resueltos, lo que decía Fernando. El paciente, cuando está en una etapa terminal, tenemos que proveerle de las herramientas necesarias para cerrar sus temas inconclusos. Cerrar, como se llama, alguna discusión que tuvo de repente con alguna persona, disculparse, despedirse, cerrar sus gestales, como nosotros llamamos, cerrar sus ciclos gestálticos. ¿Por qué? Porque el paciente está llegando a un momento crucial en su vida y él tiene que dejar en paz o tiene que estar en paz con su pasado para centrarse en su presente y resolver las cosas y poder proyectarse más adelante sobre el bien morir. Y lo mismo deben de hacer cada uno de los familiares. Y ahora, hemos hablado, claro, cuando se está ya en una etapa terminal, pero cuando se sabe y se conoce que se tiene cáncer, y lo ideal es, junto a todos los seres queridos, tener esta información y tratar de luchar, ¿no?, contra la enfermedad. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Deben de reunirse en todo caso la familia y decir cómo vencemos juntos este cáncer? ¿Qué hacemos? En realidad, sí. Lo que me sucedió fue un paciente que se controlaba periódicamente, su último chequeo preventivo fue un año antes, y de la noche a la mañana empezó con un tema depresivo, cuando él comía bastante, en demasía, digo yo, pero comenzó un tema depresivo. Y es ahí que yo empiezo a tomar el examen, y uno de esos sale algo que me parecía extraño, lo llevamos, le hacemos un examen y ¡plap!, un tumor. ¿Qué hice en ese momento? Se hospitalizó para los estudios ahí en la clínica, e inmediatamente tenemos un mail comunitario, somos 5 hermanos,
las cosas son así, mi papá está hospitalizado, por esto, va a entrar en estudio. Realmente pienso que todos tienen que tener la misma información para que nadie vaya por su lado. ¿Qué hace cada uno? En realidad va a depender de cada uno, ¿no? La actitud fue, ok, ¿qué se necesita? Etcétera, etcétera. De repente en esta situación fue un poco difícil porque hay dos que viven fuera del país, no puedes contar físicamente con ellos. Otro está fuera de Lima, mi hermana y yo, mi hermana pidió licencia en el trabajo, etcétera, pero igual entras en trompo, no sé, igual asume responsabilidades, porque igual tu día tiene que ser igual, pero estás pensando que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces la familia tiene que intervenir. Pero ahí también viene el otro tema, ¿no? Porque ¿qué familia es la que tiene que intervenir? Entonces, ahí lo que aprendí que la familia nuclear es la que tiene la esposa, o sea, el paciente, la esposa y los hijos son los que tienen que decidir, ver qué hacer. Porque recibes opiniones por todos lados, porque opinólogos somos todos, y todos venían, y por qué no haces eso, por qué no haces lo otro, y al final la información se va desvirtuando, se va yendo por diferentes aristas, ¿no? Claro, ¿cómo puede afectar la salud del paciente, en esta salud del paciente, que a lo mejor uno de los hijos prefiere un tratamiento naturópata, otro de los hijos opine distinto, que la esposa a lo mejor diga, bueno, ¿por qué has dejado tanto tiempo este tema sin seguimiento? Es decir, ¿se puede sentir culpable luego el paciente? Sí, claro que sí. Lo que decía Juan Carlos es importante. Somos miembros de una familia. Cada familia o cada integrante tiene una personalidad y un criterio y una percepción sobre la enfermedad de cáncer. Uno puede decir, llevemos al tratamiento alternativo. La otra puede decir, sigamos con el tratamiento quimioterapéutico o de radiación, de lo que sea. La otra puede decir, no le hagan absolutamente nada. Fíjense lo que estamos haciendo. Él opina y él opina. Y en ningún momento giramos y decimos, ¿y qué opina el paciente? ¿Qué es lo que él quiere? No hacemos eso. ¿Por qué estamos haciendo eso? Básicamente porque estamos poniendo en marcha una serie de situaciones psicológicas, una serie de mecanismos, porque cada uno de ellos, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Volver a tener el control de la situación. Y el cáncer se caracteriza por eso, porque hace que cada uno de ellos pierda el control, pero en ningún momento los dos giran hacia el paciente. Yo te cuento un caso. Tenía una señora que vino a consulta y me dijo, mi papá está mal, le están haciendo, tenía un cáncer pulmonar en estadio 4, muy avanzado, había falla multisistémica, estaba mal, y me dice, voy a consultar con otro especialista. Y ese otro especialista fue a verlo y dijo, sí, él puede participar de un proyecto experimental, de un tratamiento experimental. Entonces yo le dije, ¿qué hiciste tú? Voy a hablar con mis hermanos, y mis hermanos están de acuerdo. ¿Y qué dice tu mamá? Hagan lo que sea para salvar al papá. Y le pregunto, ¿y qué dice tu papá? Me dijo, no le hemos preguntado. Eso es lo que pasa muchas veces. Todos queremos volver a tener el control de la situación y nos olvidamos de lo que puede opinar el paciente. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida del paciente? Fernando Quiroga. En primer lugar, un médico juega un rol importantísimo en esto. Como mencionaron, se olvidan del paciente a veces y todo el mundo quiere tomar decisiones que no les competen. Esto por una cuestión de sufrimiento, de amor, porque de querer decidir lo mejor, ¿no? Entre comillas. Él no sabe, él no puede, él ya, y lo haremos nosotros. Pero no es así. En primer lugar, por eso digo que el médico juega un rol importantísimo, porque uno debe informar adecuadamente al paciente de su diagnóstico. Todos los cánceres no son iguales, como dijimos hace un momento, ¿no? Depende de la etapa en la que está, y mientras menos avanzado, más probabilidad de controlarlo definitivamente. Incluso cuando ya no tienes manera de controlarlo, tienes manera de retrasar su progresión. Y cuando no puedes hacer nada, tienes que tener manera de paliar los síntomas que este paciente tiene. En otras palabras, cáncer no significa muerte y no hacer nada. O sea, difícilmente tenemos que decir, oye, ya no hay nada que podamos hacer. Siempre podemos hacer algo. ¿En qué? En relación a la calidad de vida del paciente. El paciente tiene calidad de vida en relación a muchas cosas. ¿Por qué? Le puedes quitar calidad de vida porque el tratamiento quimioterápico es terrible, por ejemplo. Puede caerse el pelo, darte náuseas, de caerte. Si bien es cierto que ahora se ha aprendido mucho y esto ha disminuido bastante. O el tratamiento quirúrgico ser muy agresivo. Y esto pero si el paciente entiende perfectamente cuál es su diagnóstico, cuáles son sus alternativas de tratamiento y qué espera el médico que suceda cuando emplee el tratamiento, le va a ser más sencillo tomar una decisión, ¿no? Dos, vuelvo a decir, muchas veces el temor nace
del miedo a lo desconocido. Pero si tienes un paciente adecuadamente informado, pues este temor disminuye. 3, el paciente tiene que confiar en su médico. Si el paciente no tiene confianza, duda de su médico, que busque una segunda opinión. Es completamente válido. Así la familia confía en ese médico, ¿verdad? Hay que preocuparse en el paciente. El paciente es el que tiene que confiar en el médico, o en el tratamiento, o en la alternativa que le han propuesto, ¿no? Porque es él el que, finalmente, es su derecho de autonomía a tomar decisiones en relación a su persona. Bien, nos vamos a una pausa, pero volvemos con las preguntas de nuestros amigos de las redes sociales, preguntas y también comentarios de Twitter y también de Facebook. Pausa y regresamos con Debate y Diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Carlos Contreras y Marina Zuloaga hacen un gran esfuerzo por condensar la historia del Perú y permitir que la conozcamos incluso en nuestros ratos libres. Resultado es Historia Mínima del Perú. Bueno, sintetizar en 300 páginas 10.000 años de historia fue el desafío que nos pusieron los editores de este libro. Para afrontar esta tarea había que elegir algunos ejes que le dieran continuidad a nuestro recuento de esta reconstrucción histórica. Uno de estos ejes fue el poder. Definitivamente una sociedad no puede discurrir y permanecer cohesionada si no hay una entidad política que la gobierne. Otro de nuestros ejes fue la configuración territorial de nuestro país. De esto hemos querido los peruanos siempre hacer de flaqueza virtud, pero reconozcamos que no nos ha tocado un territorio, por así decirlo, fácil. Hay una cordillera, la cordillera de los Andes, que recorre el Perú de norte a sur y divide el Perú en las regiones naturales que todos hemos aprendido en la escuela, ¿no? La costa, sierra y selva. Pero complica la comunicación de una región con otra. Y un último eje que quiero resaltar es la manera como los peruanos nos hemos formado. Somos una nación construida sobre la base de capas sucesivas de inmigración. Pasando a la forma como está constituido el libro, les diré que elegimos el formato de pequeños capítulos de un promedio de 12 páginas cada uno, que se pueden leer en un cuarto de hora, pensando en que uno lo pueda leer durante su viaje en microbús, o como una pausa después de la comida, o esperando salir a una fiesta. Son pequeños capítulos, 23 pequeños capítulos que nos hacen este recorrido de 10.000 años de historia. Los autores, Marina Zuloaga y quien les habla, Carlos Contreras, somos historiadores profesionales, ambos somos profesores universitarios. Nuestra vocación, creo en ese sentido, es comunicarnos con los estudiantes. Hemos escrito libros especializados y artículos, Marina sobre todo sobre el período colonial y yo sobre el período republicano, y creo que este ha sido nuestro mayor esfuerzo por comunicarnos a un público más amplio y diverso. Creo que este es un sueño que teníamos desde hace tiempo. ¿Y qué historiador no habría querido tener este privilegio, ¿no? Poder resumir en un volumen 10.000 años de historia de su país. Así que nos sentimos muy, muy contentos por ello. Del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa.
Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Ya estamos de regreso con Debate y Diálogo. ¿Cómo afronta la familia un diagnóstico de cáncer en uno de los integrantes de esta familia? Estamos con 3 especialistas para conversar sobre este tema. Juan Carlos Niebur, médico gastroenterólogo, parte de la familia de TE Perú. Joel Inga, psicooncólogo y psicoterapeuta. Y también Fernando Quiroa, cirujano oncólogo del INEM. Joel Inga, ¿cuál es la importancia de que un paciente oncológico se encuentre en un ambiente de tranquilidad y de armonía? Que se dejen de lado a lo mejor las disputas familiares. ¿Cuál es ese papel importante de una situación de un ambiente agradable? Bueno, este es el ideal, ¿no? Siempre vamos a tratar de buscar este ideal, que el paciente colabore, que el paciente esté en un espacio tranquilo, que la familia se informe de manera adecuada, que la familia pueda manejar sus estados emocionales, que tenga un adecuado soporte social, médico, que sea... Es el ideal. Ese es el ideal. La realidad es que no sea así. La realidad es que cada uno va a luchar con sus temores internos, cada uno va a luchar con sus angustias y sus pesares. En esta búsqueda de retomar el control, en esta búsqueda, inclusive lo que tú decías, no vamos a luchar contra la enfermedad. Nosotros los psicooncólogos trabajamos la idea de que aceptemos la enfermedad y aprendamos a manejar esta situación. El luchar desgasta, el resistirse a la situación desgasta. El tener una actitud mucho más clara y mucho más conciliadora, entendiendo que, si bien es cierto, como se llama, la muerte es un proceso natural, podemos entablar formas adecuadas de cómo acompañar en este proceso del bien morir a nuestro familiar o a nuestro paciente. El luchar, como te digo, agota, porque estamos constantemente buscando mecanismos para eliminar esa situación. El aprender a vivir con el cáncer, el aprender a conllevar esta situación de cáncer es mucho más saludable a nivel fisiológico y a nivel psicológico, a nivel social y a nivel espiritual. Pero también entender que el cáncer no es sinónimo de muerte, ¿no? Como lo comentábamos al inicio del programa. Juan Carlos Niebur, este tema conciliador, la familia siempre está unida. Bueno, nos han comentado que no siempre, ¿no? Sobre todo en las decisiones en una situación de cáncer. No siempre, lamentablemente, y eso uno lo ve con el tema de los pacientes. En el tema personal, gracias a Dios, que la brújula probablemente era la misma, la percepción de la enfermedad era diferente en un inicio, hasta que después ya como que todos agarraron el mismo carro y empujaron. Nunca hubo un tema de que yo quiero que se haga esto y quiero que se haga lo otro, no. Mi papá era el que decidía ciertas cosas y la decisión era en grupo, me refiero a mi madre y los hermanos, y él dijo un aspecto muy importante, el buen morir, ¿no? Cuando ya sabemos que esto va a ocurrir, porque tendríamos que partir del hecho de que si yo sé qué cosa es la vida y acepto la vida como tal y soy feliz cuando alguien nace y llega a este mundo, tendríamos que aceptar la muerte como tal, porque es parte de ello, y eso es lo que nos cuesta, el aceptar la muerte como tal. Entonces, este tema del buen morir yo creo que es un kit importante en cierta etapa de la enfermedad, y realmente cuando hay alguien que te pueda guiar, te puede orientar, la pérdida no es tan dura. Puedes tener ahora la nostalgia, yo tengo la nostalgia, obviamente, no tener a mi padre al costado, pero la pena o el llanto o el que quiero, gracias a Dios no ha habido eso, ¿no? Al menos hasta ahora espero que siga así. Pero la nostalgia sí, ¿no? Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero eso va a depender de cómo uno aceptó el buen morir y cómo sucedieron las cosas y si uno estuvo preparado de una u otra manera a ello, ¿no? Y luego, cuando una persona ha superado el cáncer, ¿de qué manera afecta ese temor de que regrese la enfermedad? Se lo consultamos a Fernando Quiroga. Cuando una persona tiene enfermedad controlada, lo mencionó Pedro, debemos manejar el cáncer por una enfermedad crónica, es decir, que no tienes alta del cáncer. Te digo ya, no es una apendicitis, sacar el apéndice se acabó. Cáncer se controla. La idea es que controles de por vida la enfermedad. Mientras más te alejas de la etapa en la que tuviste el problema, es menos probable que vuelva a aparecer. Pero siempre puede aparecer. Mientras más lejos está, y no deja de ser un temor.
que depende del médico cómo lo maneja, cómo le informa al paciente para decirle, bueno, mientras más lejos estás del problema, incluso tus controles se van alargando, porque la probabilidad de que vuelva la enfermedad es menor. Y el tiempo y los controles que van siendo negativos hace que esa persona recupere a tinte de su vida plena, ¿no? Pero lo que decía, y es bien importante, es que se me olvide, la familia muchas veces genera un entorno de estrés a un paciente, porque no es raro que se peleen. Yo quiero naturismo, yo quiero que lo operen, yo quiero que no le hagan nada, y a veces ahí el poco tiene de hacerlo delante del paciente, y el último que le pregunta es el paciente, y el otro está escuchando cómo discuten acerca de su vida, de su futuro y de sus cosas sin tenerlo en consideración, lo que le genera un estrés adicional al estrés de la enfermedad. Entonces, mi recomendación para las familias que tengan un pariente con enfermedad es que tengan prudencia. Nunca, no necesariamente, van a estar de acuerdo en todo, pero tienen que tener la prudencia necesaria para saber dónde, cuándo y cómo discutir estas cosas, ¿no? Sin perder de vista que el principal actor y el principal protagonista de esto es el paciente, sea cual sea, porque estamos hablando de padres, pero el familiar puede ser la madre, el hijo, el tío, la abuelita, y las actitudes van a ser diferentes dependiendo de la cercanía, ¿no? El hermano, la hermana, la pareja. La pareja, y a veces es difícil hasta los dos padres ponerse de acuerdo acerca de qué tipo de tratamiento de los que se debe recibir un niño. Ahora, ¿se debe de tratar un paciente oncológico de una manera diferente por parte de la familia? Porque hay pacientes que se quejan, a ver, yo no tengo una discapacidad, yo puedo salir a comprar, puedo hacer mis quehaceres. Has dado un punto bien importante, que es algo que yo les recomiendo a mis pacientes y a su familia. Tu padre no está baldado. Si quiere trabajar y está en condiciones, déjalo trabajar, déjalo salir a hacer la compra, déjalo seguir haciendo su jardín, mientras no tenga dolor, mientras eso no le implique, déjalo hacer sus cosas. Y les pongo el ejemplo, te desafío, porque tú lo haces por cariño, pero lo sientas en un sillón, le prendes la televisión, te desafío a que lo hagas un día completo, a ver cómo el día no pasa, cómo te aburres, cómo no tienes calidad de vida. Mientras un paciente esté en condiciones de hacer su vida normal, debe seguir haciendo su vida normal. Joel Inga, ¿qué apunte nos agrega sobre este tema? La mejor manera de tratar a un paciente oncológico es tratarlo como si no fuese un paciente oncológico, es decir, como lo trataba antes. Si yo antes trataba a mi hermano o a mi madre o a mi amiga o a mi esposa, no tengo que hacer diferencias si es que tiene una enfermedad oncológica. Si bien es cierto, reconozco que va a haber niveles de estrés por la enfermedad, niveles de estrés por los tratamientos, niveles de estrés posiblemente por el tema de la recidiva, nuevamente volvió a aparecer, lo sé, lo tengo clarísimo eso, pero la forma como yo lo debo de tratar es con respeto, con amor, de la misma manera como te trataba. Yo le digo a mis pacientes, ¿qué es lo que tú tienes? Me dice, tengo cáncer. Ok, es una enfermedad crónica. ¿La obesidad es una enfermedad crónica? Sí. ¿La cardiopatía, doctor, es una enfermedad crónica? La diabetes. ¿La diabetes es una enfermedad crónica? Es una enfermedad. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? ¿Lo tratamos de otra manera? No, entonces no podemos hacer la diferencia. Como decíamos en el corte, cómo nuestras formas de pensar social y culturalmente influyen en la concepción que le damos a la palabra cáncer. Y eso muchas veces nos limita o entorpece la forma como debo de abordar de manera apropiada a un paciente con cáncer. Bien, voy a leer a continuación algunos comentarios de las redes sociales. Gracias, como siempre, a todos los que nos ven, nos siguen y nos escriben. Carlos Barreda nos dice en Facebook, este tema es muy importante, debemos verlo para aprender cómo actuar en estos casos. Luego Jimena Cifuentes, sería un golpe muy fuerte para toda la familia, aunque este tipo de problemas también une a toda la familia. Juan Escalante, lo peor es cuando es hereditario. Y luego Giancarlo de Esquil, obviamente me afectaría muchísimo si pasara al interior de mi familia, más que nada por los niños del hogar. Luego en el Twitter nos comenta Milagros, sin duda toda la familia tiene que ser el soporte del afectado. Luego Raquemari, definitivamente afecta a todos en el núcleo familiar. Rivera Alquilo, el cáncer siempre mata, deben estar preparados todos. Bueno, en realidad esto es un mito, ¿verdad? Ya lo hemos comentado a lo largo del programa.
Jiménez Liga deben recibir apoyo constante para que pueda ser superado. Nos comenta luego Rocío Alu, no deben permitir que se les realice la biopsia porque esto extiende el cáncer y terminan falleciendo. Esto también es un mito, ¿no? Hay muchos mitos urbanos, muchísimos, y muchos de estos mitos son los amigos, la familia, las personas con que estoy compartiendo la sala de espera antes de entrar al consultorio, antes de hacerme un procedimiento, una endoscopía, una colonoscopia. El primer lugar donde se desaniman es la sala de espera. El leer mal el Internet, y eso es un punto importante, el saber qué páginas voy a leer en Internet, porque llegan muchas leyendas urbanas al respecto. Entonces esto es un tema, como decimos desde la parte inicial, es un tema de información. Informarnos para saber cómo llevar al paciente, a este familiar, cómo hacerle la vida más agradable, cómo evitarle malos momentos también, ¿no? O sea, porque en este lapso de toda la enfermedad que comentaba Joel, por ejemplo, hay visitas que son beneficiosas, pero hay visitas que no son beneficiosas. O sea, la visita que viene para decirme que estoy flaco y que, ¿por qué? Pero cosa por el estilo no es beneficiosa. ¿O por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han tomado tal tratamiento? Exacto. ¿O tal hierbita? O... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero, sin embargo, considero que el apoyo familiar es importante, pero los amigos, el entorno muy directo de él, independientemente del tema nuclear, es muy importante, ¿no? Bien. Joel Inga, un último apunte, una última recomendación para la familia que debe afrontar esta situación y para el paciente oncológico, por supuesto. Bueno, para la familia, en primer lugar, tomarlo como una enfermedad crónica. Es una enfermedad, como dijimos, o dicen los especialistas y decimos todos, es una enfermedad curable si se diagnostica a tiempo, es una enfermedad que se maneja, número 1. Número 2, entender que es un proceso. Y en este proceso vas a tener etapas de shock, etapas de confusión, vas a tener también claridad, vas a aprender a enfrentar la enfermedad, vas a sacar tus recursos propios y vas a poder manejar esta situación. Número 3, busca ayuda. No lo puedes enfrentar solo, necesitas a todos los especialistas dispuestos a trabajar contigo. Número 4, decirle al paciente con cáncer que es una oportunidad. La enfermedad es una oportunidad porque existe un propósito por el cual tú o usted está pasando por esta situación. Descubrir este propósito definitivamente te cambia la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Joel Inga, psico-oncólogo, psicoterapeuta. Gracias, Fernando Quiroga, cirujano oncólogo del INEN, y también Juan Carlos Niebuhr, médico gastroenterólogo, parte de TV Perú. Todos los fines de semana lo ven los domingos en TV Perú por las mañanas. Agradecemos a nuestros especialistas y también a nuestros televidentes. Este ha sido un tema sumamente importante y espero que les haya gustado. Bien, muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos el día lunes y recuerde que el debate también es diario. Chao.